Amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de su programa En Persona. Hoy conversaremos con el profesor Nelson Andrés Acosta Espinosa, quien ha dedicado gran parte de su vida al estudio de las sociedades y de su avance en la historia. Así comienza En Persona. Caraqueño de nacimiento, el profesor Nelson Acosta es antropólogo, cuya vocación descubre en su infancia leyendo libros de viajes y de aventuras. Profesor, hábleme de su familia, de esos primeros años, dónde vivió su infancia, tenía hermanos, tiene hermanos, cuántos son. Cuéntenos un poco de esa vida familiar de esos primeros años. Bueno, cómo no. Bueno, mi padre es periodista, una persona que para su época hizo un trabajo sumamente fascinante, porque tuvo la oportunidad de recorrer cada uno de los estados de la República, y en cada estado publicó una revista que para la época se llamaba Nuestra Tierra, y es una herencia que yo tengo extraordinaria, porque visto como antropólogo es un documento etnográfico de lo que era Venezuela en los años 50, de los años y a mitad de la década del 60. Mi madre era maestra, pero posteriormente se dedicó a lo que en esa época se llamaba oficios del hogar. Era una madre y esposa. Bueno, mi infancia transcurrió en diversos ambientes. Yo nací en El Silencio. Para los que no sepan, El Silencio es una urbanización que creó el general Medina Angarita, un conjunto habitacional de bloques muy bien diseñados, porque eran unos bloques, unos apartamentos enormes, y hacia atrás habían parques y jardines. Y bueno, ahí transcurrió parte de la infancia. Posteriormente, mi padre, por razones económicas, fue y comenzó a publicar la revista en España, y nos trasladamos a España. Ahí estuve internado en dos colegios, en el Colegio Ramiro de Maeztu y en los colegios Calasancio. Su juventud la vive entre la urbanización La Florida y Altamira de Caracas, y desde esos años se interesa por la política y por lo social. En mi secundaria yo la hice en varios liceos, pero me gradué en el Liceo Gustavo Herrera, en Caracas. De ahí salté estudié un año en la Universidad Católica Economía. Y como era un militante de izquierda, siempre lanzaba panfletos desde el último piso de la vieja Universidad Católica. Ahí me descubrieron los curas y bueno, se me hizo la vida un poquito difícil, y regresé a estudiar antropología en la Universidad Central de Venezuela. Egresado como antropólogo de la Universidad Central de Venezuela, es también doctor en ciencias políticas, aunque confiesa que su pasión por la antropología data de su niñez, época en que le llamó su atención la parte romántica de esta profesión. Mi interés por la antropología comenzó desde muy joven. Sucede que finalizando la secundaria comencé a trabajar como auxiliar de biblioteca en el Museo de Ciencias Naturales. En ese museo había un departamento de etnología donde trabajaba la doctora Adelaida Díaz de Hungría y un etnólogo austríaco que, si no recuerdo, su nombre era Fuchs. Y bueno, yo como un joven inquieto me metía ahí en la biblioteca y los acompañaba, y poco a poco pues me fue surgiendo ese interés en las cuestiones antropológicas. El Museo de Ciencia en esa época, y creo que actualmente, tenía una excelente colección etnográfica, y bueno, ahí comenzó, diría yo, mi interés y posteriormente pasión por la ciencia del hombre, que es así como definimos a la antropología. No se retire, ya regresamos con más de En Persona. Su relación con la Universidad de Carabobo se inicia en el año 1967, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Mi historia en la Universidad de Carabobo comienza en un momento sumamente interesante, porque mi ingreso a la universidad coincide con el proceso de renovación académica que se dio en todo el país, y que aquí tuvo su momento más álgido con aquello que se llamó la toma del rectorado. En esa época el rector era el doctor Boy Mesón,
Y bueno, los grupos estudiantiles y los jóvenes profesores como yo, pues que éramos radicales, etcétera, bueno, tomamos la universidad y exigíamos reformas, y era con presidencia de algunas actividades que visto ya desde ahorita no era lo más apropiado, pero había un ambiente de efervescencia, de creatividad, de análisis crítico, etcétera. Me acuerdo que vino Jacobo Borges en la plaza frente a la Facultad de Derecho, hicimos un espectáculo audiovisual y fue una época muy bonita. La universidad era una universidad pequeña, sus autoridades todas eran hombres sumamente competentes, la dirigencia estudiantil era tan competente como las propias autoridades. En fin, pues en el comienzo de la década del 70 la Universidad de Carabobo bullía pues de efervescencia crítica y con un equipo de dirigencia tanto institucional como estudiantil de primer orden. Bueno, en esos años yo debo agradecer a mi alma mater. En esos años había un programa fascinante, que eran los planes de rotación, que permitía a los profesores salir al exterior. Yo le debo toda mi formación académica, bueno, a la Universidad Pública Venezolana y la de posgrado definitivamente a la Universidad de Carabobo. La Universidad de Carabobo me permitió hacer mi posgrado en Inglaterra, pude viajar en actividades académicas y estar en las mejores universidades. En ese sentido, pues, mi trayectoria en la universidad yo la valoro extraordinariamente. Desde luego, la universidad no escapa a las situaciones que ha vivido institucionalmente en el país y ha sido afectada pues en ese agotamiento pues que observamos en todas las instituciones, y la universidad, bueno, y actualmente pues confronta problemas graves desde el punto de vista presupuestario, que ha incidido en la posibilidad de que los nuevos profesores tengan las oportunidades académicas, por ejemplo, que yo tuve en mi juventud. Eso es sumamente negativo porque, bueno, eso incide en la calidad de la enseñanza, en la calidad de la investigación, e inclusive incide hasta psicológicamente, porque los profesores universitarios, no los de Carabobo, los de todas las universidades jóvenes, se sienten un poco sin posibilidades de avanzar hacia el futuro. Pero vuelvo y repito, esto no es una situación que no es responsable de la universidad per se, sino que tiene que ver con la actual situación que estamos confrontando en la Venezuela de hoy día. Y en breve regresamos con más de En Persona. En su faceta personal, el profesor Nelson Acosta es el tercero de 3 hermanos y tiene 3 hijos: Elena, Juan Andrés y Juan José. Mis hijos son 3. Elena María, que es curadora de arte, Juan Andrés, que es psicólogo, y Juan José, que estudia artes plásticas. En general todos tienen una vocación hacia las actividades culturales y bueno, se han venido desarrollando. Es curadora de arte, ha tenido la oportunidad de ejercer esa actividad en distintos países: Japón, Alemania, México, Cuba y Venezuela, y el año que viene probablemente va a hacer alguna actividad de esa naturaleza en la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Juan José estudió artes plásticas en el Arturo Michelena, y bueno, es un gran, ¿cómo diríamos?, tatuador, ¿no? Y Juan Andrés es psicólogo y ejerce su profesión privadamente. La herencia que le dejo es que ojalá tengan esa pasión por la actividad cultural y una vida correcta desde el punto de vista de los valores, honestidad, integridad y compromisos con las cosas sencillas de la vida, permanezcan en ellos. La grandeza existe en la sencillez, y ellos son sencillos. La razón de la vida de un padre es saber que hizo un buen trabajo con sus hijos. Bueno, para mí, mi papá siempre ha sido un modelo a seguir. Para mí es una persona, un modelo de lo que es ser emprendedor y de no tener miedos de asumir retos en la vida. A la edad que tiene ahora, que ya va por los 60 y pico,
continúa realizando proyectos con un ímpetu y una fuerza bastante admirable, que es lo que me guía a mí para seguir y no tener miedo en asumir los proyectos que me propongo. Bueno, para mí es el respeto, la amabilidad, con el carisma que trabaja al día a día y bueno, bastante seguir su trabajo y seguir todos sus consejos me ha ayudado bastante. Para mí el aspecto más relevante que siempre he admirado es el compromiso que tiene con su trabajo, con su carrera profesional y con la ciudad donde habita, ¿no? Mi papá siempre ha sido un gran preocupado por la ciudad de Valencia, a pesar de no ser valenciano. Mi papá es de Caracas. Y bueno, siempre el trabajo para él y su vida es como la misma cosa. Entonces, para mí ese es uno de los aspectos más admirables. Bueno, para mí la honestidad con la que sigue trabajando y bueno, y hace todos sus proyectos, como dice mi hermana, a esta edad, pues que no es fácil. Lo queremos y lo admiramos muchísimo, y que siempre va a ser un modelo a seguir. Y que sigue como es. Ya regresamos con la última parte de su programa En Persona. Con un trabajo inspirado en la realidad político-social de nuestro país, Nelson Acosta afirma que suele ver la vida en términos de símbolos y de ritos. La antropología que yo practico es la antropología, vamos a llamar, ponerle un nombre un poco pedantón, es la antropología simbólica. Todo está rodeado de símbolos. Nosotros nos constituimos en nuestras creencias, en nuestra forma de ser, al interior de estructuras de carácter simbólico. Para Nelson Andrés Acosta Espinosa, la antropología ayuda a entender la disfuncionalidad de la vida pública de un país. Unir la antropología con la política ha sido, yo diría, en mi caso muy particular, uno de mis breves éxitos, porque la antropología le permite a uno tener una visión de la política, bueno, en términos simbólicos, ¿no? La política tiene que ver con la construcción de identidades estables en el tiempo. Vuelvo y repito con el ejemplo anterior, los progres tenían esa identidad, vamos a llamarlo un poco ajustada a la diversidad cultural del país. Bueno, yo hoy en día dicto talleres a través de los cuales intento mostrar pues, cuáles son los elementos culturales de la cultura popular a través de los cuales podemos construir esa identidad política que compita con la que actualmente es dominante. En su faceta de escritor, el profesor Acosta ha publicado artículos en los que da cuenta de las formas de vida de los ciudadanos. Me inspira en mis artículos últimamente, son artículos, tengo una columna que se llama La política es así, e intento analizar desde una vertiente antropológica, desde luego, las coyunturas políticas en la Venezuela contemporánea. Esta columna, La política es así, la he venido cultivando desde hace ya casi una década, la he publicado en El Carabobeño, actualmente es publicada los domingos en el periódico Notitarde. Y bueno, y todos los ensayos están orientados básicamente a descifrar cuáles son los elementos culturales que funcionan en la construcción de eso que yo denomino las identidades políticas en este país que conocemos con el nombre de Venezuela. Nelson Acosta Espinosa también comparte su tiempo como antropólogo con otras actividades y en algunas de ellas mantiene contacto con personajes de la región. En mis tiempos libres, bueno, cuando era más joven, mi hobby fundamental son actividades al aire libre. Pues. Yo era un expedicionario de playas permanente, he recorrido todas las playas del país en camping. Voy mucho a la playa, me gusta nadar, practico un poquitico de buceo con snorkel y careta, camino. Y bueno, a mí en esta edad las partes físicas no son muy activas, pero sigo sin toda la actividad que yo hago deportiva es al aire libre, ¿no? Y básicamente la playa, ¿no? Aparte de la playa y el aire libre, juego un poquito de ajedrez cuando hay la posibilidad de hacerlo con un grupo de amigos. Escribo y participo en unas peñas de personas de mi edad que nos reunimos en una cafetería en la ciudad, y los jueves tenemos un grupo que llamamos Gastro, donde nos reunimos un club también de la ciudad, y entonces hay un chef
que cocina, en cada ronda le toca a uno de nosotros y ahí pues pasamos el tiempo, cocinamos y tomamos y conversamos. El profesor Nelson Acosta afirma ser un optimista por naturaleza y confía que nuestro país superará sus dificultades y saldrá adelante. Como antropólogo veo el país en términos optimistas. Puede parecer un contrasentido decir esto en el marco de estas situaciones que estamos viviendo, pero yo soy optimista. Creo que las sociedades se renuevan constantemente, ningún país desaparece y creo que aquí estamos viviendo una crisis de cambio, de transformación. Estamos frente a un modelo de país que comenzó en la primera década del siglo pasado, el siglo XX, que se ha agotado y de ese agotamiento va a surgir un nuevo modelo, una nueva forma de organización social, mejor, más apropiada a los retos de los tiempos que impone el siglo XXI. En este sentido, pues soy optimista, las sociedades siempre superan su crisis y esta situación que vivimos los venezolanos va a ser superada para bien, no para mal. Y de esta manera nos despedimos de su programa En Persona. Será hasta una nueva oportunidad.